De la nada, el consejero delegado de Honda acaba de hacer una declaración que ha golpeado al mundo del automóvil como un rayo. Ningún concept car, ni un brillante prototipo, unas pocas palabras y, de repente, todo parece diferente. ¿Y si cargar tu vehículo eléctrico no es tan barato como pensabas? ¿Y si los coches de gasolina están a punto de volver? ¿Y si Honda sabe algo que el resto del mundo no sabe? A puerta cerrada, los fabricantes de automóviles entran en pánico y dicen que no se trata de un truco de relaciones públicas. Es un cambio de paradigma. ¿Está Honda cambiando el guión de los vehículos eléctricos? ¿Estamos al borde de una nueva era, o del colapso de la que nos prometieron? Estás a punto de descubrirlo. Sigue con nosotros. La cabeza. Honda acaba de conmocionar a la industria automovilística y de los vehículos eléctricos, mientras que la mayoría de los fabricantes de automóviles se afanan por convertirse en eléctricos. El consejero delegado de Honda ha hecho una declaración que ha parado en seco a la industria. La nueva tecnología de motores de la empresa, según su declaración, tiene el potencial de dejar obsoletos los actuales sistemas de B. No es solo una afirmación atrevida. Es una cita directa y tiene enormes implicaciones. Pero antes de entrar en los detalles de esta innovación que podría cambiar las reglas del juego, es importante comprender el panorama general. Este anuncio no es un movimiento repentino, es el resultado de años de estrategia calculada, desarrollo entre bastidores y una visión centrada que Honda ha perseguido en silencio. Mientras otros avanzaban en una dirección, Honda seguía su propio camino. En el centro de este viaje se encuentra Toshiro Mibe, presidente y consejero delegado de Honda Motor Company, ingeniero de toda la vida con profundas raíces en la investigación y el desarrollo. La historia de Mibe con Honda comenzó en 1987. A lo largo de las décadas, ascendió en el escalafón hasta tomar las riendas de investigación y desarrollo de Honda en 2019. Durante su liderazgo allí, dio prioridad a la innovación del tren motriz y sentó las bases para los esfuerzos de propulsión de próxima generación de Honda. En abril de 2021, asumió el cargo de consejero delegado en un momento decisivo para la industria automovilística. La electrificación y la automatización ya no eran objetivos lejanos, sino presiones inmediatas. Mibe respondió con un renovado compromiso con la innovación y trazó una audaz hoja de ruta para convertir a Honda en una empresa de movilidad orientada al futuro. Esto incluye el compromiso de alcanzar el 100% de ventas de vehículos eléctricos y de pila de combustible de hidrógeno en 2040, con hitos del 40% en 2030 y del 80% en 2035 en los principales mercados mundiales. Para hacer realidad esta transición, Honda se ha comprometido a invertir aproximadamente $40.000 millones en los próximos 10 años. El plan incluye el lanzamiento de 30 nuevos modelos de vehículos eléctricos de aquí a 2030 y la creación de capacidad para producir más de 2 millones de vehículos eléctricos al año. Un elemento central de este esfuerzo es la tecnología de las baterías. Honda está desarrollando tipos avanzados de baterías, como las de ion litio de nueva generación, las de estado semisólido y las de estado totalmente sólido. El objetivo de estos avances es aumentar la seguridad, las prestaciones y la asequibilidad de los vehículos. Mibe también ha adoptado un enfoque flexible respecto a la energía limpia, reconociendo que la electrificación total no es factible en todas partes. Por ello, Honda está explorando múltiples vías, como las pilas de combustible de hidrógeno y los combustibles neutros en carbono. Estas opciones son especialmente relevantes para sectores como la aviación, donde las baterías se enfrentan a limitaciones únicas. Su estrategia no se limita al desarrollo interno. Honda ha buscado activamente alianzas para acelerar su progreso. Una de las colaboraciones más notables es con General Motors. Ambas empresas están desarrollando conjuntamente plataformas eléctricas y tecnologías de baterías para el mercado norteamericano. Esta asociación combina experiencia e infraestructura, ayudando a ambas empresas a seguir siendo competitivas en un panorama en rápida evolución. En reconocimiento a sus contribuciones, Mibe fue galardonado en 2024 con el Premio al Liderazgo en la Industria de la Fundación SAE. Este premio destaca su papel en la dirección de Honda hacia un futuro más sostenible y el apoyo a la innovación y la educación STEM en el camino. Bajo su liderazgo, Honda no se limita a seguir las tendencias, está ayudando a darles forma. Su enfoque combina los conocimientos técnicos con la visión estratégica, y ya está influyendo en los movimientos más amplios de la industria hacia soluciones de movilidad responsables con el medio ambiente y tecnológicamente avanzadas. Por supuesto, el camino no será fácil. Honda debe enfrentarse a una competencia feroz en el sector de los vehículos eléctricos,
a normativas cambiantes y a unas expectativas de los consumidores en constante evolución. MIBE es plenamente consciente de estos retos y subraya la necesidad de adaptabilidad e innovación continua. La estrategia de Honda se basa en su sólido legado híbrido y en la creación de una gama eléctrica competitiva. La visión a largo plazo de MIBE es clara. Sin embargo, hacer realidad esa visión dependerá de una ejecución eficaz, de la alineación entre departamentos y de la capacidad de cumplir objetivos ambiciosos. A medida que Honda se posiciona más agresivamente en la carrera mundial de los vehículos eléctricos, todas las miradas se centran en cómo actuará en esta próxima fase de transformación. ¿Por qué se han estado conteniendo? Cuando se piensa en los líderes de la carrera de los vehículos eléctricos, Honda no es el primer nombre que viene a la mente, y no es por casualidad. Mientras que marcas como Tesla, Ford e incluso su rival Toyota se han lanzado agresivamente al mercado eléctrico, Honda ha adoptado un enfoque más lento y calculado. Han dado pasos hacia el B, pero con cautela y a menudo entre bastidores. A partir de 2025, la gama de vehículos eléctricos de Honda sigue siendo limitada. En Norteamérica, el lanzamiento eléctrico más destacado es el Honda Prologue, un SUV de tamaño medio desarrollado en colaboración con General Motors. Prologue es un B, la aerodinámica es aún más importante, especialmente para un SUV. El Prologue se monta en la plataforma Ultium de GM, la misma que utilizan vehículos como el Cadillac Lyriq y el Chevrolet Blazer EV. Honda diseñó toda la chapa exterior, todo el estilo, ese tipo de cosas. Es decir, parece un Honda, pero por debajo es el Chevy Blazer. Tiene una autonomía de unos 500 km, una moderna cabina digital y un estilo inspirado en el diseño neo-robusto de Honda. El Prologue es importante, pero no forma parte de una flota mayor. Honda no cuenta con una amplia gama de vehículos eléctricos en el mercado estadounidense o europeo. De hecho, hasta hace poco, sus únicos B de producción eran coches urbanos de nicho, como el Honda E, un pequeño utilitario urbano vendido principalmente en Europa y Japón. El Honda E recibió elogios por su diseño e innovación, pero se consideró poco práctico debido a su limitada autonomía y elevado precio, si lo comparamos con la gama completa de Tesla. Los F-150 Lightning y Mustang Mach-E de Ford o la serie Ioniq de Hyundai. Está claro que Honda no ha apostado por los vehículos eléctricos como otros, pero esto no se debe a una falta de recursos. Es un reflejo de la filosofía más amplia y prudente de Honda y de una visión a largo plazo que no apuesta todo únicamente por las baterías. En lugar de lanzarse a construir plataformas de B desde cero, Honda se ha apoyado en alianzas estratégicas para afianzarse en el mercado de los B sin comprometerse demasiado pronto. La alianza Honda-GM es una de las más significativas. Más allá del mero prólogo, Honda y GM han anunciado sus planes de codesarrollar vehículos eléctricos asequibles para los mercados mundiales. Se espera que estos B utilicen la plataforma de baterías Ultium y se dirijan a segmentos del mercado de masas, incluidos los crossover compactos, posiblemente el segmento más competitivo del mundo del automóvil. Vamos a ser el número 1 en vehículos eléctricos NE. A mediados de la década, esta asociación ofrece a Honda un acceso directo a la tecnología de vehículos eléctricos y a la producción de baterías, al tiempo que permite a GM ampliar sus inversiones en Ultium. También está la empresa Sony Honda Mobility, una audaz apuesta por la electrificación y la movilidad digital. El resultado es una nueva marca llamada Afeela, con una elegante berlina eléctrica cuyo lanzamiento está previsto para 2026. Los pilares de Afeela, cuyo objetivo es hacer de la movilidad un aliado que crezca, evolucione y sorprenda continuamente. Lo que hace único a Afeela no es solo el sistema de propulsión eléctrico, sino también el software. Sony aporta su experiencia en IA, entretenimiento e interfaz de usuario, mientras que Honda se encarga de la ingeniería y la producción. La percepción de la IA de Afeela consiste en reconocer con precisión el entorno circundante. Afeela está diseñado no solo para competir con Tesla, sino para redefinir cómo es la experiencia de un vehículo eléctrico en la era digital. Un iPhone sobre ruedas, dicen algunos analistas. El hecho de que Honda emprenda este camino con Sony, y no en solitario, dice mucho de su estrategia: asociarse con especialistas, reducir riesgos y prepararse poco a poco. Honda siempre ha ido por delante en tecnología híbrida. El Honda NSAR original, lanzado en 1999, se adelantó al Toyota Prius y se convirtió en el primer híbrido fabricado en serie en Estados Unidos. Aunque Toyota pasó a dominar el espacio híbrido, Honda nunca lo abandonó. A día de hoy,
Honda confía plenamente en su gama de híbridos para cumplir sus objetivos de ahorro de combustible y emisiones. Vehículos como el CR-V Hybrid, el Accord Hybrid y el Civic Hybrid siguen siendo piedras angulares de la hoja de ruta de electrificación de la compañía, a diferencia de Toyota, que utiliza una configuración híbrida eléctrica más tradicional. El sistema de Honda, conocido como sistema híbrido de 2 motores, es único. Suele utilizar el motor de gasolina únicamente para generar electricidad, con motores eléctricos que impulsan directamente las ruedas a velocidades más bajas. Este enfoque ha permitido a Honda equilibrar eficiencia, prestaciones y asequibilidad, pero lo más importante es que refleja una creencia estratégica. La electrificación total no es la única respuesta. En muchos mercados mundiales, especialmente en Asia y partes de Norteamérica, la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos sigue siendo insuficiente. Para Honda, los híbridos no son solo una estrategia de transición. Son una alternativa práctica que los consumidores ya entienden. A finales de 2023, Honda anunció su objetivo de duplicar las ventas de híbridos para 2030, especialmente en EE, donde la adopción de EV está creciendo, pero no es universal. En un mundo que se apresura a deshacerse de los motores de combustión, el compromiso híbrido de Honda destaca, y no por casualidad. Entre bastidores, Honda está realizando importantes inversiones en el desarrollo de baterías, y no se limita a comprar tecnología del mercado. La empresa tiene previsto invertir unos $65 mil millones en electrificación en los próximos 10 años. Al parecer, uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo tiene en el punto de mira a Canadá para realizar una inversión multimillonaria con el fin de fabricar vehículos eléctricos siguiendo los pasos de otros grandes fabricantes. Una parte de esa cantidad se destinará a la producción de baterías, incluido el desarrollo de baterías de estado sólido, una tecnología considerada por muchos como el siguiente gran salto después del ion litio. En Norteamérica, Honda está construyendo una fábrica de baterías en Ohio por valor de $4.400 millones, en el marco de una empresa conjunta con LG Energy Solution. Pues bien, juntos, Honda y LG Energy Solution invertirán $4.400 millones aquí mismo, en Ohio. Se espera que esta instalación comience a producir en 2025 y apoyará la producción de vehículos eléctricos en todo el continente. La proximidad a la base de fabricación que Honda tiene desde hace tiempo en Marysville, Ohio, da a la empresa una ventaja estratégica en logística e integración de mano de obra. Mientras tanto, Honda sigue investigando en baterías de estado semisólido, con el objetivo de mejorar la densidad energética, la seguridad y el coste, 3 factores críticos que podrían cambiar la curva de adopción de los vehículos eléctricos. Pero a pesar de estas inversiones a largo plazo, Honda no se está apresurando a comercializar vehículos eléctricos de batería. Esto se debe a que todavía no están convencidos de que el mercado o la infraestructura estén preparados para la adopción masiva a la escala que esperan los fabricantes de automóviles. Desde Wall Street hasta los responsables políticos de todo el mundo, Honda se enfrenta a una presión cada vez mayor para que anuncie objetivos ambiciosos en materia de vehículos eléctricos. Muchos inversores quieren que los fabricantes de automóviles señalen su compromiso con la electrificación con plazos llamativos y declaraciones multimillonarias. Nuestras operaciones aquí desempeñarán un papel clave como nuevo centro de EV. Honda, como ya he mencionado, ha ofrecido una hoja de ruta mucho más comedida. Honda ha anunciado sus planes de fabricar vehículos 100% eléctricos y propulsados por hidrógeno para 2040, con un 40% de ventas eléctricas para 2030 y un 80% para 2035. Pero estas cifras van a la saga de Ford y GM, que se han fijado objetivos más agresivos y los han comercializado en consecuencia. Esto ha llevado a algunos críticos a calificar a Honda de rezagada. Sin embargo, desde la perspectiva de Honda, es una cuestión de realismo. Argumentan que la infraestructura de recarga, la escasez de materias primas para las baterías y las diferencias de los mercados regionales hacen que un despliegue más lento no solo sea inteligente, sino necesario. A nivel interno, Honda ha sido clara. No perseguirán cuotas de mercado solo para aparecer en los titulares. Quieren fabricar vehículos eléctricos de forma rentable, sostenible y con la mínima alteración de sus cadenas de suministro globales. Todo apunta a que su estrategia no consiste tanto en ser los primeros como en tener razón. El planteamiento de Honda refleja una empresa que ve múltiples caminos hacia la neutralidad de carbono, los híbridos, el hidrógeno y los B, mientras otros lo apuestan todo a los eléctricos de batería.
Honda se protege y crea tecnología para mercados en los que los BEV podrían no ser viables a corto plazo. Esta moderación puede parecer un retraso, pero Honda cree que es un liderazgo a largo plazo. Esto les da tiempo para mejorar la tecnología de las baterías, asegurar las cadenas de suministro y evitar las trampas de un mercado de vehículos eléctricos sobresaturado y poco preparado. Pero, ¿y si Honda no se quedara atrás, sino que jugara a un juego totalmente diferente? Para entenderlo, tenemos que analizar su estrategia a largo plazo en un área diferente a la que la mayoría de los fabricantes de automóviles han renunciado. Hidrógeno y propulsión híbrida, apuesta tranquila. Mientras que la mayoría de los fabricantes de automóviles se han apresurado a plantar sus banderas en el futuro de las baterías eléctricas, Honda ha actuado de forma diferente, en silencio, intencionadamente. De hecho, la verdadera apuesta de la compañía nunca ha sido solo enchufarse, se trata de avanzar. En todos los sentidos de la palabra, porque mientras el resto de la industria redoblaba sus esfuerzos en las estimaciones de autonomía y de iones de litio, Honda avanzaba en áreas que, durante años, se consideraron callejones sin salida, empezando por el hidrógeno. El compromiso de Honda con el hidrógeno no empezó el año pasado, ni siquiera la última década, se remonta a hace más de 20 años, cuando la idea de un coche propulsado por hidrógeno limpio y comprimido parecía más ciencia ficción que realidad. En 2002, Honda lanzó el FCX, uno de los primeros vehículos de pila de combustible del mundo con certificación gubernamental. No era un concept car. No era una prueba de laboratorio, era real. Funcionó, y fue un atisbo de algo más grande. Ese vehículo sentó las bases para algo más ambicioso. El FCX Clarity, lanzado en 2008, era elegante, silencioso y estaba adelantado a su tiempo. El Clarity era capaz de recorrer más de 240 millas con un depósito lleno de hidrógeno y repostar en menos de 5 minutos. A diferencia de los vehículos eléctricos de batería, que necesitan horas para recargarse, este coche prometía la comodidad de la gasolina con cero emisiones del tubo de escape, pero incluso con una ingeniería sólida y una visión futurista, el hidrógeno tenía un defecto fatal. No había suficientes estaciones de servicio para hacerlo viable. Por cada salto en el diseño, la falta de infraestructura tiraba las cosas por tierra. Aún así, Honda no se dio por vencida, y ahí es donde la historia se pone interesante, porque cuando Toshiro Mibe asumió el cargo de CEO en 2021, no archivó el programa de hidrógeno de Honda, lo elevó. Dejó claro que Honda no renunciaba a las pilas de combustible. De hecho, Toshiro afirmó rotundamente que el hidrógeno sería una pieza clave en la hoja de ruta de Honda hacia la neutralidad de carbono, en un momento en el que la mayor parte del mundo del automóvil se centraba totalmente en las baterías. Honda planteaba un futuro con múltiples vías, que incluye el hidrógeno, los híbridos y, sí, los vehículos eléctricos de batería. Bajo la dirección de Toshiro, Honda redobló su colaboración con General Motors, mientras la mayoría de los titulares se centraban en sus esfuerzos conjuntos en materia de vehículos eléctricos, como el Honda Prologue. Entre bastidores trabajaban en otra cosa, la próxima generación de sistemas de pilas de combustible. Juntas, Honda y GM formaron una empresa conjunta, con sede en Michigan, para desarrollar pilas de combustible de hidrógeno asequibles y escalables. La idea no era fabricar coches de hidrógeno para las masas, al menos de momento, sino empezar por los sectores comerciales e industriales en los que el hidrógeno tiene sentido hoy en día. A principios de 2024, Honda anunció que iniciaría la producción limitada de estos nuevos sistemas de pilas de combustible, con planes para utilizarlos en camiones comerciales, centrales eléctricas de reserva e incluso equipos de construcción. Este giro hacia el hidrógeno pesado e industrial no es una retirada. Es un cambio de estrategia, dirigida a lugares donde ya es posible el repostaje centralizado de hidrógeno y donde la electrificación mediante baterías plantea serios problemas de peso, tiempo de carga y autonomía, y no se trata solo de pilas de combustible. Mientras todo el mundo habla de la transición a los vehículos eléctricos, Honda ha estado impulsando su propia tecnología, los híbridos, y no solo los modelos híbridos básicos que hemos visto durante años. Los sistemas híbridos de Honda son mucho más avanzados y fundamentales para su estrategia general de producto de lo que la mayoría de la gente cree. Por ejemplo, su actual sistema híbrido de 2 motores, presente en el Accord, el CR-V y, más recientemente, el Civic, no funciona como el de Toyota. En los híbridos de Honda, el motor de gasolina suele actuar más como un generador que como una cadena cinemática tradicional. A velocidades bajas y moderadas,
Las ruedas son impulsadas casi totalmente por motores eléctricos, mientras que el motor se limita a cargar la batería. Esto significa que obtendrás una aceleración suave, mayor eficiencia y mejores prestaciones urbanas, todo ello sin necesidad de enchufarlo. No es un truco, es un puente, uno realista y eficaz entre la combustión interna y la electrificación total. Por eso, en mercados como Japón y Europa, donde las ciudades densas y los trayectos cortos son la norma, los híbridos de Honda se han hecho increíblemente populares. Lo que hace que esta estrategia sea aún más atractiva es cómo se alinea con los retos reales de la adopción de los vehículos eléctricos. A pesar del bombo y platillo, los vehículos eléctricos de batería siguen enfrentándose a grandes problemas. Largos tiempos de carga, infraestructura de recarga limitada en zonas rurales y gran dependencia de materiales de tierras raras como el litio, el cobalto y el níquel. Estos recursos no son infinitos y su extracción conlleva problemas medioambientales y éticos. La dirección de Honda ha sido refrescantemente honesta sobre estos compromisos. Toshiro y su equipo ejecutivo sostienen que ninguna tecnología, ni siquiera los B, puede resolverlo todo. En algunas partes del mundo, los B tienen sentido. En otras palabras, los híbridos pueden ser más prácticos. Y en entornos comerciales, el hidrógeno podría ser la mejor respuesta de todas. No hay una solución única, es una cuestión de gustos. Quizás aquí es donde todo empieza a tener sentido, porque mientras la gente de los EV estaba mirando las baterías, Honda estaba cocinando algo totalmente diferente, y estamos a punto de llegar allí pronto. Todo esto, los sistemas híbridos, la inversión en hidrógeno y el ritmo intencionado, pinta un panorama muy diferente del papel de Honda en la industria. No es que hayan sido lentos, es que han sido selectivos. Han evitado caer en la trampa de hacer grandes anuncios sin contar con la infraestructura, las alianzas o la tecnología necesarias para respaldarlos. Se han centrado primero en la ingeniería y luego en los titulares. Y lo que es más importante, han mantenido abiertas sus opciones. En una industria que se ha pasado los últimos objetivos de electrificación con las mismas herramientas, Honda se ha diversificado discretamente. No se limitan a esperar que el futuro se parezca al mercado actual de B con cargas más rápidas. Se están preparando para múltiples futuros, algunos en los que el hidrógeno despegue, otros en los que dominen los híbridos y otros en los que los avances en baterías de estado sólido cambien todo el terreno de juego. En el centro de todo esto hay una mentalidad formada por la ingeniería, la paciencia y la comprensión de que la disrupción consiste en moverse con inteligencia, y ese ha sido el juego de Honda desde el principio. Pero, por supuesto, nada de esto importa a menos que Honda respalde estas estrategias con recursos reales. Hasta ahora hemos hablado de ideas, dirección y filosofía, ahora vamos a mirar bajo el capó. Literalmente, si Honda realmente estuviera construyendo algo más grande, algo que pudiera cambiar el rumbo de toda la industria automovilística, no existiría solo en concepto. Necesitaría infraestructura, patentes, fábricas y años de desarrollo secreto, y resulta que tienen todo eso. Sin embargo, nada de eso significa mucho a menos que la empresa esté poniendo dinero real donde está su boca. Entonces, ¿qué ha estado construyendo Honda entre bastidores? Refinar la industria. Esta noche, el mundo del transporte está al borde de una revelación. Mientras que la mayoría de los fabricantes de automóviles han invertido miles de millones en la electrificación, persiguiendo titulares y sueños eléctricos, Honda ha estado esperando tranquilamente su momento, pero ahora, ese silencio se ha roto. Y lo que ha surgido podría sacudir los cimientos de la revolución de los vehículos eléctricos. Todo empezó a puerta cerrada a principios de 2025, en una reunión estratégica de alto nivel. Toshiro Mibe, consejero delegado de Honda, se presentó ante una sala de ingenieros de alto nivel. Según fuentes internas, lo que dijo a continuación dejó a la sala en un silencio atónito. Nada de teatro, nada de palabrería, solo un masaje. Nuestro nuevo motor lo cambia todo. No era un comentario improvisado, era una declaración respaldada por años de investigación, una cuidadosa planificación y una visión audaz. Toshiro lo dejó claro, la era del desarrollo en la sombra había terminado, era hora de mostrar al mundo lo que Honda había estado construyendo. Pero aquí está el giro, no es un motor más, no es gasolina, no es un sistema de propulsión EV estándar. Honda ha creado un motor de combustión de hidrógeno de última generación. A diferencia de las pilas de combustible de hidrógeno tradicionales, este nuevo sistema quema el hidrógeno directamente en una avanzada cámara de combustión diseñada para ofrecer unas emisiones casi nulas y una respuesta rapidísima. Sí,
Toyota había probado conceptos similares en deportes de motor, pero Honda llevó la idea más lejos, mucho más lejos. Los conocedores afirman que no se trata solo de rendimiento, se trata de practicidad. Este sistema es fiable, escalable y listo para la producción. Toshiro no se limitó a desvelar estadísticas de rendimiento, trazó una hoja de ruta para que rivalice con los vehículos eléctricos modernos, tiempos de repostaje inferiores a 5 minutos, emisiones de gases de escape neutras, y una autonomía que supere a la de los actuales vehículos de batería. Si añadimos el frenado regenerativo y una transición fluida entre los modos de conducción eléctrico y de hidrógeno, tenemos algo que no encaja en ninguna categoría actual. No es un coche eléctrico de batería, no es una pila de combustible, ni siquiera es un híbrido enchufable. Esto es algo nuevo. Una tercera vía, una diseñada para evitar los cuellos de botella de los minerales de tierras raras, las lentas redes de carga y las tensas redes de energía. Y lo que es más, esto no fue un accidente. El viaje de Honda comenzó hace más de 5 años en un secreto laboratorio de ingeniería de Tochigi. Un equipo de innovadores trabajó en silencio, perfeccionando el encendido térmico, el suministro de combustible y la cartografía de la combustión mediante avanzados modelos de IA. Durante años, sus avances han permanecido ocultos, hasta ahora. La decisión de Toshiro de hacerlo público fue personal. Honda siempre ha sido conocida por ir más allá de sus límites, y en este motor de hidrógeno vio la culminación del legado de la empresa en materia de propulsión, reimaginado para un futuro más limpio. La industria está reaccionando. Algunos lo ven como una solución de nicho, otros creen que podría reescribir por completo la narrativa de los vehículos eléctricos. Una cosa es cierta, este motor no es un paso atrás, es un salto en una nueva dirección. Honda ya está preparando pruebas reales en camiones comerciales y flotas industriales, donde las estaciones de hidrógeno centralizadas tienen sentido. Si tienen éxito, la adopción pública podría producirse rápidamente. Esto no es solo un concepto, es una innovación lista para la batalla. Y mientras Tesla permanece en silencio y Toyota mira desde la barrera, Honda avanza con un mensaje claro: el futuro no es solo de baterías, el futuro está abierto. La carrera por redefinir la movilidad acaba de ganar un nuevo y poderoso competidor. ¿Qué opina usted? ¿Es esta la innovación que el mundo estaba esperando? ¿Podría la combustión de hidrógeno abrirse camino junto a los vehículos eléctricos de batería? ¿O estamos a punto de asistir a un replanteamiento de toda la industria? Deja tu opinión en los comentarios. Y si te ha parecido interesante este desglose, haznos un favor, dale al botón de me gusta. Suscríbete para recibir más actualizaciones sobre avances y toca el timbre para no perderte nunca nada de lo que está por venir en el mundo de la movilidad del futuro. Gracias por vernos, y nos vemos en el próximo.